Vale. Y arrancamos con Python 0. Ok, bueno, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos esta noche. Una transmisión más de taller de domingo. Ya se nos ha hecho excelente este día para poder transmitir conocimiento. El día de hoy está con nosotros Samuel Burbano Ramos, desde Colombia, un chavalo de 16 años y Así que es. tiene gran potencial con lo que es la programación. Entonces él nos va a estar ayudando hoy con lo que es Python. Entonces, Samuel, bienvenido, gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros. Y a la comunidad pues les decimos que ahí está el chat abierto, hagan las preguntas cuando quieran, en el momento que quieran, y nosotros vamos a interrumpir a Samuel, ¿verdad? Para que él nos responda. Entonces, sin más preámbulo, Samuel, la pantalla es tuya. Bienvenido. Ok, muchas gracias. Bueno, en este taller que una hora vamos a tratar de aprender prácticamente todo sobre Python, ¿no? No digo todo porque Python es un lenguaje muy extenso de alto nivel, entonces vamos a tratar varios de los temas fundamentales. Muy extenso de alto nivel, entonces vamos a tratar. Un segundo. Hay Sí, alguien que tiene el micrófono. Dale, ya. dale, Samuel. Como iba diciendo, vamos a tratar de ver los temas fundamentales para tal vez en un próximo taller de Django tener ya el conocimiento necesario para ir avanzando en este framework. Entonces lo primero, como íbamos diciendo por ahí en los tweets, era tener instalado Python. Python tiene dos versiones actualmente, que es la 2.7 y la 3.2. Nosotros tenemos que instalar la versión 2.7 debido a que la 3.2 tiene una sintaxis muy diferente a la 2.7 y la 2.7 tal vez sea la más documentada en internet. Entonces para instalar Python simplemente vamos a ir a la página de python.org Ok. y vamos a ir a la sección de download. Y aquí tenemos las dos versiones que tenemos, la 2.7 y la 3.2. Tenemos que bajar la 2.7 como ya dije para su sistema operativo y su procesador si es de 64 o 32 bits. Por lo general en Linux y en Mac ya viene instalado Python en su versión 2.7. Es muy común que venga ya en Mac y Linux. Entonces les voy a compartir mi consola. Aquí tienen mi terminal en Linux. Entonces, cuando se instala Linux o Mac, este ya viene instalado Python en la versión 2.7. Lo único que tenemos que hacer es ir a una terminal o una vez instalado en Windows, tipeamos en la consola Python y se nos va a abrir el intérprete de Python. Python es un lenguaje interpretado al igual que PHP o JavaScript que son interpretados por un servidor. En este caso Python es lo mismo, tiene su propio intérprete hecho con librerías de C. Por esta razón aquí en esta línea vemos que las librerías de Python se están compilando en GCC, que es el compilador, diría, más multiplataforma que hay del lenguaje C. Entonces, por ejemplo, con el lenguaje C nosotros podemos crear extensiones para Python o podemos hacer más librerías para el mismo. Entonces aquí como vemos tenemos un prompt abierto para ingresarle datos a Python. Por ejemplo vamos a escribir una cadena que diga hola mundo y vamos a ver que la consola nos imprime el mensaje que tenemos aquí. Algo muy básico es la función print en Python, que nos permite imprimir mensajes por consola y nos permite imprimir cualquier tipo de dato en Python.
Por ejemplo, hacemos un print de la cadena hola mundo y aquí nos imprimiría el mensaje hola mundo, que es lo que escribimos entre cadenas. Por ejemplo, podríamos imprimir un número y print lo podría imprimir normalmente. Podemos concatenar cadenas también, por ejemplo un hola seguido de un más y escribimos mundo, y podríamos concatenar dos cadenas o más, ¿no? Dependiendo de lo que queramos hacer. Algo que sí no podemos hacer con el print es imprimir una cadena con un número, ya que esto lanzaría un error de que no podemos concatenar cadenas y números. Para estas situaciones print nos da un operador, que es el operador coma, que nos permite imprimir varios tipos de datos. Por ejemplo, print, y escribimos una cadena seguido de un coma y escribimos el número que queremos imprimir. Suponiendo que queremos imprimir un número, ahorita vamos a ver todos los tipos de datos y colecciones que tiene Python. Entonces, Samuel, para concatenar, digamos, una cadena con un número específico, vas a utilizar, lo vas a separar por coma nada más. Y Exactamente. cuando se traten de caracteres específicos, entonces simplemente vamos a utilizar un más normal. Sí, por conveniencia, o también podríamos usar el mismo operador coma. Ok, entonces el operador coma también que te concatena, ya sea caracteres o sea números, él te lo va a concatenar siempre. Solo que Exacto, vas a usar la coma cuando trates de concatenar caracteres con números. exacto. Ok, Bien, entonces ahora vamos a ver los tipos de datos que tiene Python. Python tiene dos tipos de datos. Tenemos los tipos de datos básicos y tenemos los tipos de datos de colección. Los tipos de datos básicos, creo que todo el mundo los conoce, que son las cadenas, los números flotantes o los booleanos. Entonces, por ejemplo, una cadena, como ya vimos, podemos escribir hola mundo y de esta manera tendríamos un tipo de dato cadena. Esto podríamos almacenarlo en una variable, por ejemplo, cadena igual a hola mundo, y después podemos imprimir cadena. correcto. Muy sencillo. Eh, Tenemos, una pregunta ahí, Samuel. No, cuando estás utilizando Python, no se termina la sentencia con un punto y coma o algo que te diga que es que vas a hacer otra sentencia, digamos. no, en Python las expresiones que se le dicen a cada línea de código, como en C++ Ujú, o PHP puede ser, ujú, en Python cada expresión se separa es por un espacio, por un retorno de carro, que ujú. sería hacer un enter o algo por el estilo. Ok, Bien, eh, un tema que vimos aquí fueron las variables. En Python tenemos variables al igual que en PHP de tipado dinámico y fuertemente tipado. Esto quiere decir que, por ejemplo, tipado dinámico, que una variable le podemos asignar un valor, como vimos aquí, y más adelante le podemos asignar un valor de otro tipo. O sea, por ejemplo, tenemos una variable de tipo variable y le asignamos el valor de cadena, por ejemplo. Si imprimimos este valor de variable, se imprimiría correctamente. Y a variable podríamos pasarle ahora un tipo de dato número, y si imprimimos el valor de variable, se imprimiría correctamente, ya que es totalmente válido debido al tipado dinámico de Python. Es lo mismo que en PHP, también es tipado dinámico, pero a diferencia de C++ o Java, ellos no dejan hacer esto con las variables. Bueno, un tipo de dato serían las cadenas, como ya vimos. Tenemos los tipos de datos enteros. También tenemos los tipos de datos flotantes, que serían prácticamente un entero con un decimal. Imprimimos esta variable y aquí tenemos el valor de la variable. Hay una función en Python que se llama type, que nos deja ver el tipo de dato de una variable.
Si imprimimos el tipo de dato de variable, vemos que nos dice que es de tipo float, o sea, flotante, que tiene coma flotante. Si ahora variable le ponemos un valor entero y hacemos un type a variable, vemos que nos dice que es de tipo entero. Y lo mismo sucedería cuando tenemos una cadena. Y escribimos type de variable y nos dice que es de tipo str, o sea, string. Bien, estos de aquí son los tipos de datos básicos que seguramente la mayoría conocen. A otro pues serían los booleanos, ¿verdad? Por ejemplo, booleano igual a true, que sería verdadero. Y si imprimimos booleano, pues nos devolvería true, que es el valor booleano. Si hacemos un type a booleano, nos diría que es de tipo bool. Lo mismo con false, que sería otro valor booleano. Si hacemos un type de booleano y nos dice que es de tipo bool. Estos valores booleanos son mayormente usados en las estructuras en los controles de flujo, que ya más adelante vamos a ver. Bien, estos de aquí han sido los tipos de datos básicos que tiene Python y seguramente la mayoría de los lenguajes de programación. Vamos a ver los tipos de datos colecciones, que son algo especiales de Python. Bien, las colecciones, entonces tenemos tres tipos de colecciones. Tenemos las colecciones listas, las colecciones tuplas y las colecciones diccionarios. Las colecciones listas son prácticamente en otros lenguajes lo que se diría un array, un arreglo. Pero en Python, como en PHP, podemos almacenar varios tipos de datos en una misma lista, que sería casi lo mismo que un array. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir lista igual entre dos, se me olvidó el nombre de estos signos. Bueno, entre estos dos signos escribimos los datos que vayamos a coleccionar. Por ejemplo, true, que sería un valor booleano. Podemos almacenar una cadena. Por ejemplo, un número flotante. ¿Qué otro tipo de dato? Bueno, dejémoslo por ahora ahí. Y ahora si imprimimos lista, vemos que nos imprime los datos que coleccionamos en nuestra lista. Para acceder a cada uno de estos datos debemos acceder mediante un índice. Por ejemplo, escribimos print lista, el nombre de nuestra lista, seguido entre este signo, escribimos el índice que vayamos, del valor que queramos sacar de nuestra lista. Corchetes. Por ejemplo, eso, corchetes. Sí, corchetes. Bien, entonces en las listas se indexan desde 0. Entonces nuestro primer valor, que sería true, se indexaría con un valor de 0, el siguiente con un valor de 1, este se indexaría con un valor de 2, este con uno de 3, etcétera, etcétera. Entonces para acceder al primer valor, escribamos el índice 0 y nos imprimiría el primer valor de la lista. El siguiente valor, por ejemplo, print lista 1, entonces accederíamos al segundo valor de la lista. Para acceder al último valor, podríamos escribir su índice contando desde 0, o podríamos acceder a él contando para atrás con números negativos. Por ejemplo, -1, accederíamos al último valor de la lista, con -2 al penúltimo valor de la lista, y así sucesivamente. Algo interesante de las listas, hay muchas cosas interesantes en las listas de Python, como la iteración de orden superior sobre listas, o también algo muy usado que es el slicing, que se usa también en Django cuando hacemos modelos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un print de lista y entre corchetes. Entonces, por ejemplo, hacemos un slicing desde el índice 0, 2 puntos, y le decimos el índice máximo, por ejemplo el 3.
Entonces nos imprimiría la lista con los valores que le decimos desde 0, por ejemplo, hasta el índice 3. O si no queremos escribir el 0 y le decimos que sea desde el primero hasta el índice 3. Entonces, por ejemplo, ponemos vacío, 2 puntos, y el máximo índice que queremos que imprima. Entonces imprimimos esto y haría prácticamente lo mismo porque el índice sería 0. O podemos imprimir toda la lista poniendo 2 puntos vacíos por ambos lados. Y nos imprimiría toda la lista. O podemos imprimir, por ejemplo, desde el índice 2 hasta un máximo indefinido. Y nos imprimiría desde el índice 2 hasta el último valor. Esto es muy interesante y se usa mucho en Django, entonces es importante saber sobre esto. Otro tipo de dato de colección son las tuplas. Las tuplas son prácticamente lo mismo que las listas, a diferencia de que una lista deja manipular sus valores, pero una tupla, una vez definida, no deja cambiar ningún valor. Y otra diferencia importante es que las tuplas no ocupan tanta memoria como las listas. Entonces hay que saber cuándo usar cada una. Entonces, por ejemplo, vamos a modificar un valor de lista. Vamos a imprimir lista para ver qué valores tenemos. Y vamos a modificar el valor cadena. Por ejemplo, lista con el índice 1. Y vamos a cambiar su valor por hola mundo, por ejemplo. Y ahora vamos a imprimir lista. Y vemos que cambiamos el valor. Podemos hacer el mismo procedimiento de cambio de un valor en cualquiera de nuestros valores almacenados en la lista. Otra cosa, podemos crear un nuevo índice. Por ejemplo, tenemos aquí 0, 1, 2, 3. Entonces en 4 vamos a decir que almacene otra cadena. Bueno, no me dejó. Para esto, por lo general se usa el método append de la lista, que vamos a ver en unos momentos cuando veamos la programación orientada a objetos. Por ahora vamos a pasar a ver las tuplas. Bien, entonces para crear una tupla es lo mismo que una lista, a diferencia de que en una tupla la creamos usando paréntesis en lugar de corchetes. Entonces vamos a asignarle varios valores. Por ejemplo, una cadena, un número, otro número flotante, y ahora vamos a imprimir tupla. Entonces aquí tenemos los valores de tupla, pero esta vez entre paréntesis, y si hacemos un type sobre tupla, vamos a ver que nos dice que es un tipo de dato tupla. Si hacemos un type sobre lista, nos dice que es un tipo de dato list. Y así con esto es porque pues las listas y las tuplas son tipos de datos también. Entonces, por ejemplo, vamos a tratar de modificar un valor de tupla, por ejemplo el índice 1, y le vamos a poner hola mundo igual que la lista. Y vamos a ver que nos manda un error debido a que las tuplas no dejan modificar sus valores, como ya les mencioné hace un momento. A las tuplas accedemos a sus valores igual que una lista mediante un índice entre corchetes, el valor 1, el valor 0, etcétera, también el -1. O también podemos hacer un slicing sobre las tuplas. Bien, y el último tipo de dato de colección que tenemos en Python serían los diccionarios. Los diccionarios son una colección de un par de clave y valor. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un diccionario. Este lo creamos entre llaves. Primero, entonces, como es un par de claves y valor, entonces almacenamos un par de clave y un valor. Entonces, para acceder a algún valor que tengamos en el diccionario, tenemos que acceder mediante su clave. Entonces, por ejemplo, diccionario, entre corchetes escribimos el nombre de la clave que tengamos en el diccionario, en este caso es clave, y de esta manera accedemos al valor que contiene clave. Las claves pueden ser cualquier tipo de dato, ya sea una lista, una tupla, un
un booleano, puede ser un string, un entero, un flotante, etcétera, cualquier tipo de dato. Y el valor lo mismo, puede ser cualquier tipo de dato. Entonces vamos a crear un diccionario y vamos a crear una clave que se llame lista, dos puntos y ponemos su valor. Vamos a almacenar una lista que contenga una cadena y un valor booleano. Después, seguido de un coma, escribimos, por ejemplo, otra clave. Vamos a hacerla tipo numérico y vamos a guardar un número en ella, que sea Samuel, 345.12. Dime. ¿podrías limpiar un poco la pantalla porque en la parte se ve muy abajo lo que estás escribiendo y por ahí a la gente le incomoda un poco? Ah, vale. Un momento. ¿Cómo le hacemos? A ver, voy a volver a acceder al intérprete. Bien, entonces vamos a crear un diccionario. Como íbamos haciendo, creamos una clave lista. En él almacenamos una lista con, por ejemplo, una cadena y un booleano, ¿verdad? Después creamos un índice que sea un número y en él almacenamos, por ejemplo, un número flotante seguido de coma, otro par de clave y valor, por ejemplo, una clave que sea un booleano, por ejemplo, false, y que almacene true. Y ahora si imprimimos diccionario, tendríamos los pares de clave y valor que almacenamos en nuestro diccionario. Entonces vamos a acceder a sus valores. Por ejemplo, vamos a acceder al valor que contiene una clave que es una cadena que le pusimos lista. Y vemos que nos devuelve una lista porque es lo que contiene la clave lista, ¿verdad? Vamos a acceder ahora, por ejemplo, al que contiene la clave booleana, que sería false, que contiene el valor de true. Accedemos, por ejemplo, a la clave número y nos devuelve el valor decimal que tenemos almacenado en él. Voy a volver a limpiar. Bien, esos pues son los tipos de datos y colecciones básicos que tenemos en Python. Estos son muy usados. Por ejemplo, nosotros podemos mezclar en una colección cualquier tipo de dato. Por ejemplo, en un diccionario, como vimos, almacenamos una lista. En una lista podemos almacenar tuplas. En una tupla podemos almacenar listas, etcétera, etcétera. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora del público? No sé. Sí, hay una pregunta aquí. Déjame buscarla aquí. Creo que la perdí por acá. Bueno, seguila, yo la voy a buscar y luego te la hago si la encuentro. Te hago Vale. una pregunta, Samuel. El lenguaje de Python hay una pregunta que me hicieron al principio que era si este lenguaje es muy parecido al lenguaje de C. Yo creo que hay una diferencia en cuanto a que este lenguaje, si bien es un poco más fácil de entender o más legible que el lenguaje de C. Por ejemplo, el lenguaje de C se utilizan corchetes para ir cerrando algunas bloques de código y sin embargo en Python me doy cuenta de que el lenguaje es mucho más limpio, ¿no? No se usa punto y comas, no se utilizan muchos corchetes, es decir, se va tabulando y a partir de las tabulaciones se sobreentiende de que son cierres o que es otra parte de código, ¿no? Sí, así es mucho más limpio. La única relación que tiene Python con C, como dije, son las librerías que son hechas en C y compiladas con GCC, que es el compilador de C. Creo que es la única relación que tiene con C. De resto, la sintaxis es mucho más limpia que cualquier otro lenguaje que yo conozca. ¿Y qué tal de Ruby?
Ruby, no, ese también tiene una sintaxis un poco compleja, no tanto, pero es mucho más compleja que Python, eso sí. Ok. Puedes continuar mientras buscamos las otras preguntas y luego te interrumpimos. Vale. Eh, Voy a cerrar mi consola y vamos a pasar a crear ahora un archivo en Python. Bien, les voy a compartir. Samuel, Bien, acá hay otra, más que una pregunta, es una sugerencia. Dice que si estás utilizando Linux, para limpiar la consola es control más L. No sé si será cierto o no. vamos a ver. Es más Pero que todo para que no, es más que eso todo para que, funcionaría si se está fuera del intérprete, ¿no? De Python. Hay que salir del intérprete, luego limpiar la consola y otra vez volver a ingresar para que se vea bien. Claro, pero no hay una especie de comando que vos limpie directamente sin tener que salir y volver a ingresar al intérprete de Python. Tocaría importar un módulo de Python y ejecutar un comando de limpiado. Claro. Bien, entonces, continuando, aquí tengo mi Sublime Text. Vamos a crear un archivo y lo vamos a guardar en el escritorio, por ejemplo. Y vamos a ponerle un nombre que sea, por ejemplo, yo que sé, programa con la extensión PY. Samuel, disculpa antes que continúas. Acá dicen que es más recomendable, dice, no es recomendable el uso de tabuladores. Lo más recomendado son 4 espacios. Por @Uriel Laero. Uriel Laero. ¿Qué decís Sí, sobre eso? bueno, eso depende también de un editor, depende del editor en el que estemos. Por ejemplo, en Sublime Text hay una opción que es para, no recuerdo bien dónde está la verdad, pero es una opción que convierte el tabulador en 4 espacios automáticamente cuando tabulamos. Esa opción viene en muchos editores ya por Python, entonces eso depende del editor. Si usan bloc de notas, probablemente es mejor usar 4 espacios. O sea, lo que quiero también, voy a tratar de interpretar esta pregunta. ¿Cambiaría algo si fuera con un tabulador o si es con 4 espacios? Es decir, no pasa nada, igual va a funcionar correctamente. Sí, como digo, depende del editor. Hay editores que tabulan a 8 espacios y entonces causaría un problema de indentación en Python y eso Ah, ok, mandaría un error. eso es algo a tener en cuenta, ¿no? Dependiendo del el editor, por ahí si usamos 8 espacios, como decís vos, podría causar un inconveniente a la hora de tener que programar o, como estamos haciendo ahora, introducir los comandos en Python. Así es. Ok, puedes continuar, gracias. Bien. Entonces, como vimos, creamos un archivo llamado programa.py y lo guardamos en nuestro escritorio. Entonces, dentro de él vamos a escribir código de Python, el cual va a ser interpretado línea a línea por nuestro intérprete. Entonces, vamos a empezar a ver las funciones en Python. Sí, vamos a empezar a ver funciones. Para crear una función en Python, simplemente escribimos def seguido del nombre de nuestra función. Por ejemplo, vamos a crear una función que se llame imprimir. Escribimos 2 paréntesis seguido de 2 puntos. Pulsamos enter y aquí Sublime Text automáticamente me añade los 4 espacios como un tabulador. Entonces vamos a escribir print y decimos que nos imprima hola mundo. Samuel, Dime. ¿podrías hacer mayor el tamaño del editor para que puedan verlo bien? Ok, que nos digan si se ve bien ahí. ¿Se ve bien? Vamos a esperar a ver si se ve bien, que nos confirmen. Dale uno más por cualquier cosa, dale uno más. Creo que ahí está bien. Bien. Entonces, Sí, dice como que vimos, ahí está correcto. listo. Entonces, creamos nuestra función, escribimos def seguido de un espacio, el nombre de nuestra función, 2 paréntesis seguido de 2 puntos,
pulsamos Enter. Aquí tenemos que poner los 4 espacios como dijeron en el público, un tabulador dependiendo el editor. Bien, aquí en Python, como vemos, él no usa llaves ni nada de eso, sino que tenemos que usar especialmente la indentación, ya que eso es lo que separa los bloques de código de otros. Por ejemplo, en esta función imprimir, todo lo que haya después de 4 espacios va a pertenecer a esta función. Si escribimos algo aquí, por ejemplo, print, que se programa, esto de aquí ya no pertenecería a la función imprimir, ya que como vemos está 4 espacios hacia atrás. Por el contrario, si escribimos mucho, entonces va a mandar un error de indentación en Python. Entonces hay que tener cuidado en cómo escribimos eso en Python. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a llamar a la función imprimir. Escribimos el nombre seguido de 2 paréntesis, y de esta manera llamamos a todo el contenido que haya en nuestra función. En este caso solamente hay un print hola mundo. Vamos a ir a nuestra terminal. Tengo que compartirles un momento. Bien, estando en nuestra terminal, entonces vamos a acceder al directorio donde tenemos nuestro archivo. En este caso yo lo puse en escritorio. Aquí vemos que tengo el archivo programa.py, que es el que acabamos de crear mediante Sublime Text. Entonces, para ejecutar un archivo de Python simplemente escribimos Python seguido del nombre del archivo. Entonces, programa y la extensión .py. Y aquí vemos que nos ejecuta el print y luego el contenido de la función que creamos hace un momento. Vamos a continuar. Bien. Otra cosa en las funciones son pues los argumentos, algo muy conocido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta función imprimir vamos a decir que se le pase un argumento que lo vamos a llamar mensaje. Y luego entonces vamos a imprimir ese mensaje que le llega a la función. Entonces, para pasarle este argumento a la función imprimir, aquí dentro de la llamada a la función, vamos a escribir el argumento que nos pide, que sería mensaje. Entonces escribimos, por ejemplo, hola Python. Luego, si van a la consola y ejecutan, pues él les va a ejecutar lo mismo. Él escribiría programa y luego escribiría hola Python, ¿verdad? Entonces, esa es una. Podemos pasarle varios argumentos, por ejemplo, uno que sea número, y aquí, por ejemplo, imprimiríamos mensaje y un número. Entonces aquí podemos pasarle, por ejemplo, 56, yo qué sé, y entonces ahí nos imprimiría el string que le pasamos concatenado con el número que le pasamos. Entonces, de esta manera nosotros pasamos argumentos en Python a una función en Python. Bien. Otra cosa en Python son pues los argumentos opcionales también, que pueden o no ser pasados a una función. Por ejemplo, vamos a llamar a esta mi función. Vamos a pasarle un mensaje que sea igual a hola mundo, y los 2 puntos, la tabulación, y ahora vamos a hacer un print de mensaje. Entonces, por ejemplo, al llamar a nuestra función, que se llama mi función, y si no le pasamos ningún argumento, en este caso mensaje pasaría a tener el valor predeterminado que se lo definimos en la cabecera de nuestra función, ¿verdad? Que en este caso sería mensaje igual y un valor que queramos darle por defecto a nuestra variable, y luego imprimimos ese mensaje. Pero por el contrario, si nosotros le pasamos algún valor aquí, entonces este valor de mensaje ya no tendría este valor,
sino que contendría el valor que nosotros le pasamos aquí. Podemos tener cuantos argumentos opcionales queramos. Esto por lo general se le llama keyword arguments, o sea, argumentos con una llave que pueden ser accedidos. Luego vamos a ver eso. Entonces, por ejemplo, podemos también a número pasarle un argumento, un valor por defecto, y podemos hacer lo mismo que la anterior función, pero esta vez con argumentos opcionales. En este caso, si le pasamos solamente la cadena y no le pasamos ningún número, entonces número tendría el valor por defecto. Pero por el contrario, si quisiéramos pasarle, por ejemplo, número y no mensaje, tendríamos que especificar a qué variable queremos mandarle nuestro valor. Por ejemplo, número, y le decimos que sea igual a 100. Y de esta manera le estaríamos pasando al número el valor de 100, y de esta manera ya no tendría el valor de 34, sino que tendría el valor de 100. El mensaje entonces tendría su valor por defecto, que sería hola mundo. Bien, esos son los argumentos opcionales en Python. Listo. Bien, vamos a crear otra función para ver otro tema de las funciones, que serían los argumentos y los keyword arguments, como ya les mencioné hace un momento, pero esta vez vamos a verlos de una manera un poco distinta. Por ejemplo, vamos a dejar esto por aquí un momento sin nada, y vamos a llamar a mi función con una serie de valores. Por ejemplo, vamos a poner varios números. Y ahora en mi función aquí en la cabecera vamos a decir que se le pase un argumento que sea un asterisco, y vamos a llamarlo args. Bien, esto de aquí, anteponiendo el asterisco a un argumento en nuestra función, estamos diciendo que todos los argumentos que se le pasen sin un nombre, entonces se van a almacenar en esta tupla. Esto de aquí es un tipo de dato tupla, entonces podemos recorrerla. Entonces, por ejemplo, si hacemos un print a args, un momento, aquí tengo. Bien, si tenía la consola de Python en Sublime Text. Bien, entonces, cuando hacemos un print de args, como vemos, aquí nos imprime una tupla con todos los valores que nosotros le pasamos a mi función, ¿verdad? Podemos pasarle también otro tipo de datos, por ejemplo un string, vamos a pasarle un booleano, y si hacemos un build, entonces aquí vemos que nos imprime todos los argumentos que se le pasaron a dicha función. Pero como vemos aquí solo definimos un argumento a la función. De esta manera podemos crear, por ejemplo, una función suma y sumar todos los argumentos que se le pasen. Vamos a hacerlo más adelante tal vez. Bien. Otra pues son los keyword arguments, que harían prácticamente lo mismo que args, pero a diferencia, este de aquí almacena los parámetros que se le pasen, pero que tengan un nombre definido. Por ejemplo, vamos a imprimir kwargs, así lo llamé yo. Los keyword arguments tienen que, en la cabecera tenemos que definirla con 2 asteriscos y seguido de un nombre. Yo le pongo kwargs, que sería keyword arguments. Entonces vamos a llamar a mi función. Vamos a pasarle unos valores con una llave. Por ejemplo, vamos a ponerle un mensaje igual a hola, número igual a 34, booleano igual a true. Entonces, esto de aquí lo que haría, como vemos, es imprimirnos todos los valores que tengamos con un nombre dado.
Entonces, como vemos, KWART lo que hace es crearnos un diccionario que con pares de clave y valor. Entonces nos crea un diccionario con perdón, que aquí nos crearía la clave con, por ejemplo, mensaje, y el valor sería hola, una clave número, que su valor sería 34, y así etcétera, etcétera, con todos los argumentos que tengamos con un nombre dado. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer una función, def mi función, vamos a hacer args y kwargs. Vamos a pasarle los dos, que almacenen los dos tipos de argumentos. Vamos a imprimir args y kwargs. Vamos a llamar a mi función y vamos a pasar varios valores, unos sin una clave y otros con una clave. Vamos a pasar dos números, una cadena y un booleano. Después llamamos a unos con una clave, por ejemplo mensaje, hola, número igual a 345, por ejemplo. Y ahora vamos a ejecutar este código y vemos que nos imprime primero, como le dijimos, que nos imprima los args, que serían todos los que no tienen una clave dada, como estos de acá. Entonces vemos que nos imprimen una tupla estos valores que no tienen su clave, y nos imprimen un diccionario los valores que tienen una clave. En este caso serían estos de aquí, dos, ¿verdad? Bien, eso creo que es todo por las funciones. No sé si hay preguntas. Samuel, Dime. Creo que se quedó congelado Félix. Seguí, Samuel. ¿No hay preguntas? No, seguí. Parece que Félix tenía una pregunta, pero se quedó ahí congelado. Dale, seguí cuando vuelva que la haga. Bueno. Bien, para continuar entonces vamos a ver los controles de flujo en Python, que serían los bucles y las estructuras de control como el if, etc. Bien, entonces una estructura de control sería el if, ¿verdad? Que en un determinado momento en nuestro programa decidiría qué camino tomar. Por ejemplo, vamos a crear una variable, por ejemplo, número igual a 56, y vamos a preguntar si número es igual a 56, entonces que nos imprima que el número es 56, algo muy sencillo. Entonces ejecutamos esto y vemos que la condición se nos cumple. Bien, en Python, como vemos aquí, tenemos doble igual. Al igual que este, tenemos varios que se llaman los operadores relacionales. Entonces tenemos un igual, tenemos un diferente, tenemos un mayor, un menor, tenemos un mayor igual, tenemos un menor igual. ¿Qué otro? Creo que esos serían los estándares, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos un igual igual, estamos preguntando si específicamente, explícitamente, la condición, un número de la izquierda es igual a un valor de la derecha. En este caso sería un número, ¿verdad? Podemos también comparar cadenas, flotantes, etcétera. Podemos también preguntar si es diferente de 6, por ejemplo. Si ejecutamos, entonces, por ejemplo, cambiamos el mensaje que sea no es 56.
Y de esta manera entonces vemos que nos imprime que el número no es 56, porque aquí le preguntamos a la condición si número es diferente de 6, en este caso se cumple ya que el número es 56. Nosotros podemos preguntar si número es mayor a 6. Aquí entonces se nos tendría que cumplir ya que el número es 56 y le preguntamos si es mayor a 6, por tanto número es mayor. Pongámosle así nomás, número es mayor. Bien, otro por ejemplo sería menor. Si hacemos esto, en este caso no nos imprimiría nada en nuestra consola. Esto es porque pues número es 56 y el número que le preguntamos si es menor es 6. En este caso entonces no se cumpliría, ya que número es mayor a 6. Otro sería el mayor o igual. Por ejemplo, si hacemos un mayor a 56 y hacemos, por ejemplo, verdadero aquí mejor. Entonces, si ejecutamos esto, vemos que no nos imprime nada, ya que número, como es 56, no es mayor a 56, sino que es igual. Entonces, si hacemos un mayor o igual, que sería este operador, ¿verdad? Y si lo ejecutamos, entonces se cumpliría la condición, porque le preguntamos si es mayor o igual. Lo mismo si sucede si es menor o igual, aquí también se cumpliría la condición. Si ponemos, por ejemplo, un 6, aquí también... aquí debería ser uno menor a 6, pongámosle un 3, y de esta forma ya se cumpliría la condición del if. Bien, en if tenemos una extensión. En Python no existe una sentencia como switch case que existe en PHP o en C++. Aquí tenemos otra que es el elif. El elif lo que hace es preguntar por otra condición si la primera no se cumple. Entonces, por ejemplo, vamos a crear número, pongámosle 30. Vamos a preguntar si número es igual a 27, por ejemplo. En este caso se debería cumplir verdadero, pongámosle un número para identificar cuál condición se cumple. Y por ejemplo, si número es igual a 27, entonces imprimiríamos que verdadero 1, que sería la primera condición. Después con un elif preguntamos si número es, vamos a ponerle mayor a 28. Y vamos a decir que verdadero 2. Verdadero 2. En este caso, que sería la condición que se cumpliría, ¿verdad? Entonces, ejecutamos y vemos que nos imprime verdadero 2, ya que número es mayor a 28, porque es 30. En este caso no es igual a 27 y por tanto pasa a la siguiente condición de su estructura. Los elif podemos poner cuantos elif queramos en nuestra estructura. Por ejemplo, si esta condición no se cumple, vamos a hacer un elif número mayor a 29. Hacemos un print de verdadero 3, que en este caso se cumpliría esta condición. Y por último tenemos la última parte de una estructura de control como el if, que es el else, que indica que si ninguna condición de las que están arriba, partiendo desde el if y todos los elif que tengamos dentro, si ninguna se cumple, entonces pasaría a ejecutarse el bloque de código de else. Entonces, por ejemplo, print y ponemos ninguna se cumplió. Ahora, como vemos, entonces llega hasta aquí, ya que esta es la condición que se cumple de todas las condiciones que tenemos definidas en nuestra estructura. Si por ejemplo hacemos que esta no se cumpla, entonces vemos que nos dice que ninguna se cumplió. Lo que sucede aquí es que empezamos por la primera condición preguntando si número es igual a 27. En este caso, como es 30, no se cumpliría y pasaría a un elif si es que lo tiene, ¿no? Entonces pasaría al siguiente elif y pregunta si número menor a 28. En este caso tampoco se cumple porque es 30. Entonces pasaría al siguiente elif si es que lo hay
y pregunta si número es mayor a 31. Como tampoco se cumple, entonces pasa al else, que finalmente si ninguna se cumple es el bloque de código que se ejecutaría. Si por ejemplo esta condición de aquí se cumpliera, entonces el resto de condiciones que hay dentro de nuestra estructura ya no se cumplirían y por tanto terminaría la ejecución de todo nuestro bloque. Esa es una estructura de control que sería el if. Samuel, disculpa. Dime. En el chat están preguntando cómo sería una condición ternaria. ¿Cómo así? Pongamos en JavaScript, lo podemos hacer como número igual a, entre paréntesis, nuestra condición, después signo de interrogación y ahí la primera sería true y 2 puntos, si no se cumple, pongamos false. Ya. En Python no existe eso, tendríamos que usar los mismos argumentos que serían if. Si por ejemplo vamos a crear una variable igual a si vamos a crear otra variable que vamos a llamar número igual a 23 por ejemplo. Si número es igual a 23, entonces variable va a ser igual, por ejemplo, tenemos una cadena que sea yo que sé, verdadero, por ejemplo, verdadero, y else, entonces ponemos que es falso. Bueno, tengo un error, igual a 23, no recuerdo bien estas condiciones, la verdad, pero me parece que no dejan hacer un else. Un momento, 23. No, ahorita la verdad no recuerdo esas condiciones, no las he usado hace tiempo. Ok, gracias. Solo queríamos saber eso. Vale, pero sí se pueden hacer, pero no como en Java que usamos o C++ que usamos el signo de interrogación y 2 puntos. Toca usar las mismas claves de Python. Bien, continuando entonces, por ejemplo tenemos los bucles en Python, como en muchos otros lenguajes, pero en Python son meramente diferentes. Por ejemplo tenemos el bucle for, que es específicamente, o más bien es hecho para recorrer colecciones, como vimos las colecciones, las listas, tuplas o diccionarios. Entonces, por ejemplo, vamos a recorrer, primero creamos una lista, igual una serie de datos, por ejemplo, una cadena, un número. Ahora entonces, por ejemplo, para recorrer esta lista, nos sirve el bucle for. Escribimos for, escribimos un nombre de una variable local, la cual vamos a usar dentro de nuestro bloque for. Por ejemplo, yo voy a llamarla elemento. Escribimos in y el nombre de la colección en la que vamos a recorrer. En este caso sería el nombre lista. Entonces, vamos a hacer que nos imprima elemento. Cuando ejecutemos esto, entonces lo que va a hacer es imprimirnos cada elemento que contiene la lista. En este caso sería cadena, true y 23. Entonces ejecutamos, vemos que nos imprime cadena, true y 23, que son los elementos que tenemos dentro de nuestra lista. Entonces la sintaxis es muy sencilla. Escribimos for, una variable la cual va a representar cada elemento que tengamos en nuestra colección, in, el keyword in, y seguido del nombre de la colección, en este caso sería una lista, y después podemos operar sobre este elemento como querramos. Yo lo que hice simplemente fue hacer un print sobre ese elemento. Podemos, por ejemplo, crear una tupla también, tupla igual a, vamos a llenarlo de datos, por ejemplo un flotante,
y una cadena Python, por ejemplo, y aquí recorreríamos ahora solamente tupla y imprimimos cada elemento que contiene tupla. Cada elemento es representado por una variable que yo llame elemento, podemos llamarla como queramos, por ejemplo E, y aquí imprimiríamos a E y haría prácticamente lo mismo. Podemos iterar también sobre varias colecciones. Por ejemplo, voy a hacer que elemento lista, elemento tupla, y aquí voy a hacer que se itere sobre lista y sobre tupla. Y ahora voy a hacer que se imprime elemento lista y vamos a concatenar elemento de lista y luego hacemos un print elemento de tupla y lo concatenamos con elemento tupla. Lo que hacemos aquí es definir, por ejemplo, un elemento para la lista y un elemento para la tupla. Esto, como ya dijimos, representa cada elemento de nuestra colección. En este caso en orden, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el de lista y aquí primero tenemos el de lista y aquí segundo tupla y acá también segundo tupla. Y luego operamos sobre estos valores como querramos. Entonces, un error. No sé por qué no me está dejando. Sorry. Bien. Entonces, no sé por qué no me dejó crear dos variables, pero bueno. Entonces, creamos un elemento que va a representar a cada elemento, ¿verdad? En este caso sería lista y tupla. Y aquí, como vemos, nos imprime la tupla, la lista y la tupla. Bien, este es un for. El for también podemos usarlo como en otros lenguajes para imprimir, por ejemplo, múltiples números, usando una función especial que se llama range. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un for número in range, y en range a esta función le tenemos que pasar dos argumentos, un mínimo y un máximo. Entonces, por ejemplo, 1, 100, y ahora hacemos un print de número. Range lo que hace es crearnos una tupla de los elementos de un mínimo hasta un máximo que nosotros le definamos en sus parámetros. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que nos imprime hasta el 99. Si vamos al inicio, vemos que nos imprime desde el 1, ¿verdad? Entonces es una función útil cuando queramos imprimir muchas cosas. Bien. Otro bucle muy conocido en todos los lenguajes sería el while. El while tiene una sintaxis similar a otros lenguajes. Escribimos while seguido de una condición y dentro de su bloque de código escribimos lo que queramos que haga durante toda su ejecución. Entonces vamos a crear una variable igual número, que va a ser igual a 0, por ejemplo, y preguntamos si número es menor o igual, por ejemplo, 20. Si esto se cumple, entonces imprimimos número y incrementamos su valor. Número es igual a número más 1. Ahora ejecutamos y vemos que se nos imprime del 0 al 20, ya que iniciamos número en 0. Entonces lo que hace el while sería pregunta si la primera vez número es menor o igual a 20. En este caso, como vale 0 la primera vez, se cumpliría la condición. Entonces lo que pasaría a ejecutar su bloque de código, que sería imprimir el número, en este caso valdría 0, ¿verdad? Y luego incrementa su valor en 1 para que no se vaya a crear un bucle infinito.
Entonces, luego en la segunda condición, número valdría 1 y vuelve a preguntar si es menor o igual a 20. En este caso también se cumpliría, imprimiría el número 1. Y así sucesivamente hasta que esta condición deje de cumplirse. Esta operación de aquí, de darle a número o incrementar número en 1, podemos abreviarla de esta manera, que sería usar más igual. También podemos usar menos igual, que sería decrementar, por igual, que sería multiplicar, y dividido igual, que sería dividir. Bien, entonces si ejecutamos vemos que también nos funciona. Entonces nos imprime del 0 hasta el 20. Este es el bucle while. Entonces una pregunta hasta aquí. Samuel, no estaban en el chat precisamente poniendo lo de lo que estás haciendo ahorita del incremento del número con más igual 1, estaban preguntando por número más, todo eso. Eso era lo que comentaban nada más en el chat. Listo. Bien, teniendo los conocimientos hasta aquí de funciones y de bucles, entonces vamos a crear una función sencilla usando el argumento args y un bucle for para ir recorriendo y sumando tantos valores como se le pasen a nuestra función. Entonces vamos a crear una función que se llame sumar, la cual le pasamos args. Dentro de ella vamos a crear una variable la cual vamos a inicializar en 0. Después con un for como args, recuerden que es una tupla, por tanto podemos recorrerla con un for. Entonces vamos a llamar número args y suma va a ser más igual a número. Y al final entonces vamos a imprimir la suma es suma. Ahora entonces vamos a llamar a la función sumar y vamos a pasarle varios argumentos, 12, 23, 34 por ejemplo, y vemos que nos imprime la suma de los tres números. Por ejemplo, si le pasamos solamente 2, entonces nos imprime la suma de los dos números, y así cuantos parámetros o números queramos pasarle a nuestra función, pasarle cuantos querramos. De esta forma nos imprime la suma. Me parece una manera muy útil de sumar varios números. Podemos crear también una función de resta, que se le pasen también varios argumentos para inicializar resta con el último argumento, y vamos a recorrer el número y aquí está. Entonces resta menos igual a el número, ¿verdad? Luego hacemos print, la resta es resta. Aquí tenemos que usar una función especial que sería 0. Y ahora vamos a llamar a la función restar y vamos a pasarle varios por ejemplo, valores. Aquí es igual a este. Ya vamos a explicar este pedazo de código. Nos dice que la resta de 23 y 20 es 3. Bien, lo que hacemos aquí es una operación de cast. Una operación de cast trata de convertir un tipo de dato a otro. Podemos convertir, por ejemplo, aquí, como vimos, args es una tupla. Por lo tanto, como dije, una tupla no puede ser modificada.
solo podemos acceder a sus valores nada más. Entonces en este caso lo que hacemos es crear una variable del mismo nombre y la convertimos a una lista mediante la función list. De esta manera entonces convertimos la tuple a una lista y la almacenamos en args. Ahora, en esta parte las listas vienen con una función que se llama pop. Esta función lo que hace es quitar un elemento de su lista mediante un índice que le pasemos. Si no se le pasa un índice a esta función, entonces lo que haría es tomar el último argumento de la lista. En este caso lo que le decimos es que nos quite el primer argumento de la lista y el primer valor de la lista y que nos devuelva ese valor, y dicho valor que nos retorna entonces lo almacenamos en resta. Esto es para poder hacer una resta de manera exitosa. Bien, luego tal vez lo entendamos más cuando veamos clases y objetos. Bien, eso creo que sirve para solidificar lo de funciones, argumentos y bucles. Una pregunta hasta aquí, ¿alguna? Una de las dudas que estaban ahí en el chat era el de la existencia del do while. Ya. Bueno, en realidad en Python no tenemos un do while, o por lo menos en lo que yo sé de Python no conozco nada así. Sí, ahí en el chat no. Varios nos confirman de que no existe. Sí, no. Existen algunas funciones para emular ahí el funcionamiento del do while, porque no existe No, así no. como tal. No. Bien, entonces creo que ha entendido hasta aquí toda esta parte. No sé si tengan preguntas para entrar en la programación orientada a objetos en Python. Bien, entonces la programación orientada a objetos, como tal vez muchos en el chat sabrán, es una abstracción del mundo real, se podría representar en código. Entonces, para entender esto mejor vamos a crear una clase y vamos a llamarla persona, seguido de 2 puntos, y en ella creamos una función init self. Ahorita explicamos todo esto. Ahora self.nombre igual a Juan, self.edad igual a 15. Dejémoslo por ahí. Bien, expliquemos este pedazo. Lo que vimos aquí entonces fue crear una clase mediante el keyword class. Llamamos a esta clase persona, seguido de 2 puntos. Entonces vamos a, dentro de su estructura, meter todo el contenido de nuestra clase. Entonces lo primero que hacemos en una clase es definir un método o una función que dentro de una clase se llamaría método, ¿verdad? Entonces definimos un método que lo llamamos init. Este podría decirse que es un constructor de la clase, aunque en Python no es muy válido ese concepto de constructor. Podríamos decir que es un inicializador de variables y funciones en Python. Entonces, este método es llamado cuando nosotros llamamos a esta clase. De esta manera nos aseguramos de que todas las variables o atributos, que sería lo mismo, tengan un valor, ¿verdad? Entonces, creamos esta función, la cual llamamos init, con 2 guiones bajo al inicio y al final, lo cual definen que es una función mágica. Las funciones mágicas de una clase definen muchas cosas de estas mismas. Por ejemplo, cuando hacemos un print sobre persona, podemos modificar qué valores se van a mostrar cuando hacemos el print sobre ella. Tal vez luego veamos ese método mágico. Por ahora, concentrémonos en el constructor o inicializador, que sería init. Bien,
Toda función que creemos dentro de una clase debe llevar un primer argumento, el cual va a ser una instancia de la misma clase. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, yo lo llamo self, como muchos pitoneros lo harán por ahí. Esto es más un estándar que se ha vuelto en Python, pero esto podemos llamarlo como queramos. Bien, una instancia de una clase entonces lo que hace es tomar o heredar todos los atributos y funciones que contenga esta clase, en este caso persona. Entonces, dentro de nuestra función init, lo que hacemos es crear una variable o atributo de la clase, como vemos aquí mediante self. Mediante self.nombre, lo que decimos es que esta variable va a poder ser accedida desde cualquier parte de nuestra clase. Si creamos otra función dentro de la clase persona, entonces esta va a poder acceder a nombre. Si le quitamos nosotros el self a nombre y lo dejamos así nada más, esta variable solo va a poder ser accedida desde esta función. Entonces, para que sea accedida desde otras funciones, tenemos que asegurarnos de poner el self. Por ejemplo, vamos a crear una función más que sea mostrar. Le pasamos self. Recuerden, tenemos que siempre que creamos una función pasarle la instancia, como se va a llamar de nuestra clase. Entonces lo que hacemos es imprimir self.nombre seguido de self.edad. De esta manera podemos acceder a los atributos que tengamos en nuestra clase. O aún podemos acceder a los métodos. Por ejemplo, hacemos un self.mostrar. Podemos acceder a las funciones que tengamos definidas en nuestra clase, en este caso, mostrar. Como vemos, cuando llamamos a una función dentro de la clase, en este caso mostrar, no le tenemos que pasar este argumento, ya que este argumento se pasa automáticamente cuando llamamos a la función, que sería la instancia de la clase, ¿verdad? Entonces, vamos a crear una instancia de nuestra clase persona, la cual vamos a llamar persona 1, y que va a ser igual al nombre de nuestra clase, seguido de paréntesis. En este caso, como init no nos pide ningún parámetro, entonces dejamos los paréntesis vacíos. Ahora vamos a llamar a... bueno, en este caso ya tendremos llamado a mostrar mediante el init, ¿verdad? Entonces vamos a ejecutar esto y vemos que nos imprime Juan 15. En este caso, que sería esto de aquí, ¿verdad? Ya que cuando inicializamos nuestra clase, como vemos aquí, automáticamente se llama este método. Por ejemplo, podríamos ponerle aquí nombre y una edad. Entonces nombre, aquí es nombre, entonces le ponemos nombre y edad. Entonces ahora, de esta manera, entonces, ahora como el in nos pide dos
Hola. Bienvenido de nuevo, Samuel. Disculpen, se cayó el internet. Ah, bien. Pensamos que había sido lo de la pregunta típica del Google Hangout, que si todavía estabas por ahí, que si estabas activo. Entonces, Ah, no te salió esa pregunta. no. Me No. salió que se perdió la conexión. Se fue el internet aquí. Ah, ok, entonces, pero para que tengas ahí pendiente, podría salirte un mensajito ahí, un botoncito azul que dice que si todavía estás por ahí, para que le des que Ah, sí, para que listo. no se corte. Entonces, continúa. Bien. Entonces, aquí entonces, como vimos, creamos una instancia de nuestra clase. Llamamos a la clase persona. Mediante el método init le pasamos dos argumentos a la clase, que en este caso serían nombre y edad, que se los pasamos al momento de crear nuestra instancia, el cual le pusimos en este caso Pablo y 20 de edad. Ahora entonces de nuestra instancia vamos a llamar al método mostrar, en este caso mediante un punto, al igual que con self llamábamos a mostrar, ahora lo llamamos desde nuestra instancia. Y como vemos nos daría el mismo resultado, podemos cambiarlo aquí por otro nombre, Andrés, y entonces nos imprimiría el resultado. Hay un tema interesante en las clases que muchos tal vez conozcan, que es el encapsulamiento. El encapsulamiento trata de proteger los datos declarándolos como privados o como públicos. En este caso, Python nos permite crear métodos privados y también variables privadas. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer que esta función no sea accesible desde una instancia, lo único que debemos hacer es agregarle dos guiones bajo. De esta forma, si tratamos de acceder a la función mediante doble guión bajo, que sería el nombre, ¿verdad? Vamos a ver que Python nos manda un error, que nos dice que no tiene el atributo mostrar. En realidad hay una forma de acceder a los métodos que nosotros declaramos como privados. Es un tipo de truco, no sé. Entonces, por ejemplo, para acceder a un método privado escribimos un guión bajo seguido del nombre de la clase, persona, doble guión bajo y mostrar. Esto es así porque cuando nosotros definimos un método como privado, Python lo que hace es redefinir este método y nombrándolo de esta forma. Entonces nuestro método pasaría a llamarse así fuera de la clase. Entonces si ejecutamos esto, vemos que se ejecutaría normalmente. Es un tipo de truquillo que pues yo lo uso cuando en un tema avanzado que se llaman los threads, los hilos de ejecución, entonces los uso para detener hilos de ejecución y ese tipo de cosas. Bien, entonces como vemos, por ejemplo, si llamamos un método privado como ya vimos nos manda un error. Lo mismo podemos hacer con las variables, por ejemplo nombre, y tratamos de acceder a nombre, también nos mandaría el error de que no existe nombre, pero de dentro de la clase. Entonces por ejemplo aquí nombre, y ahora vamos a tener que mostrar sea público y vamos a llamar a el método mostrar, y ahora vemos que se ejecutaría normalmente, ¿verdad? Entonces una gran diferencia entre self como instancia y una instancia propiamente dicho es que self tiene acceso a los métodos privados de la clase, pero persona 1 no. Entonces esto creo que sería lo básico sobre clases en Python. Otra cosa sería la herencia, ¿verdad? La herencia es un tema importante en Python. Python soporta la herencia simple y la herencia múltiple, que sería heredar de dos clases o heredar de una clase. Entonces vamos a crear una clase, la cual vamos a llamar, por ejemplo, figura. Vamos entonces a crear una clase llamada figura. No va a recibir ningún argumento. Pasémosle un argumento que va a ser el nombre de la figura.
y ahora self.nombre va a ser igual a nombre, y vamos a crear un método en figura que se va a llamar mostrar nombre de la figura, mostrar nombre self, y dentro de él imprimimos la figura se llama, y imprimimos self.nombre. Bien, entonces vamos a crear otra clase, la cual vamos a llamar, por ejemplo, cuadrado, y la cual entre paréntesis entonces le pasamos de qué clase va a heredar. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle que va a heredar de figura, y después la definición sería prácticamente la misma. Entonces init self, entonces vamos a quitarle el argumento figura mejor, vamos a enredarnos. Bien. En realidad vamos a quitarle esto, vamos a hacerlo sencillo. Entonces, como vemos, en este nos pide un argumento, un nombre, ¿verdad? Entonces vamos a crear esa variable que va a ser nombre y va a ser igual a cuadrado, y de aquí llamamos entonces al método mostrar nombre. Este método, como vemos, pertenece únicamente a la clase figura, pero como nosotros heredamos de figura, entonces podemos acceder a sus métodos y atributos. Entonces vamos a crear una instancia de cuadrado no recibe nada, y cuadrado.mostrar, esto ya se llama el init, y como vemos nos dice que la figura se llama cuadrado, y aquí le cambiamos o creamos, por ejemplo, otra clase que vamos a llamar triángulo, por ejemplo, o rectángulo, y le ponemos el nombre rectángulo, y ahora vamos a crear una instancia de rectángulo, y aquí vemos que nos dice que la figura se llama rectángulo. De esta manera podemos heredar los métodos o atributos que tengamos en una clase padre. La herencia múltiple pues sería lo mismo, solamente separado de una coma escribimos el nombre de la otra clase de la cual vamos a heredar, y el acceso a sus métodos sería el mismo, no tiene gran diferencia eso. Bien, y pues por aquí creo que terminamos, no sé, preguntas o algo. Bueno, preguntas ahorita en el chat no hay preguntas. La verdad es que estaba mencionando ahí que explicas bastante bien, entonces creo que por eso no hay preguntas. Pero bueno, a la gente del chat, pues si tienen alguna duda sobre lo que Ahora es cuando. Sí. No, igual todos los que participan en la comunidad están obligados a responder preguntas de las personas por medio del Twitter, así que vos también, no sos la excepción, estás obligado a responder nuestras dudas. Porque así pasa, porque ahora lo que va a pasar es que la gente pues va a volver a ver el video, y ahí donde va a surgir otra duda, va a surgir otra, entonces ya saben a quién preguntarle. Claro. Samuel, entonces, bueno, vamos a ver si no tienen pregunta. Una pregunta dice, cuando se trabaje con Django, ¿este framework tiene controles como .NET? Podés, si querés, Samuel, podés ver lo del chat para que entendas tal vez mejor un poco la pregunta. Déjame ver, dice, cuando se trabaje con Django, ¿este framework tiene controles como .NET? Django no tiene controles, ¿no? Pues la verdad nunca he trabajado con .NET, así que no sé qué son los controles. Bueno, creo que los controles se refiere a los botones, a los labels, a los checkbox, run, button, todo ese tipo de controles. Creo que eso se refiere. Bien, como los data grid, dice. Si es eso, entonces
de Django tiene una opción que es únicamente la de crear formularios mediante clases, que es como estuvimos viendo aquí, crear una clase, eh, y a partir de eso se crea un formulario HTML con la validación eh, de lo que le digamos que cree. Sería lo más parecido, porque de resto podemos crear un formulario nosotros mismos en HTML manualmente y después validarlo con jQuery y recibirlo con Django en Python. Entonces hay varias formas. O sea que con nosotros con Django podemos hacer la, digamos así como la lógica para enviar la información al front. Y con HTML5 podemos nosotros entonces capturar y presentar la información a como nosotros queramos. Algo así. Exacto. Sí. Correcto. Vamos a ver si hay otra pregunta. Bueno, creo que ya no hay. Bueno, sí, recuerden que esto ha sido, mejor dicho, un primer acercamiento con Python. Y realmente déjame decirte, Samuel, que lo has hecho bastante bien. Muy claro, tu forma de explicar es bastante buena. Entonces, te felicito y te felicitamos ahí de parte del chat. Muchas gracias. Un libro que sí les recomiendo para los que se inician en Python es Python para Todos de Montague.org, el blog. Es un excelente libro con el que yo me inicié en Python. Enseñan hasta los conceptos avanzados, un poco fundamental, el de los conceptos avanzados en Python, pero es un excelente libro. Genial. Si tenés ¿ese es un libro digital o es libro? Sí, es PDF. Lo pueden descargar de un momento. Montague.org. Bien, ¿qué les ha parecido entonces este taller? Estamos aprendiendo con Samuel. Nos recomiendan Ruby. Gracias Samuel, dicen por ahí. Y aquí ya Vallejo compartió la dirección para que lo puedan revisar. Y ahí está. Esa es la dirección donde está el libro, mundogeek.net. Sí, de ahí se puede bajar el PDF. Ok. Ok, perfecto. Bien, entonces se nos fue Félix, que tenía audio y que podía compartir con nosotros. Parece que se le fue la luz o algo así porque no volvió. Entonces ya no nos queda más nada, pues parece que no hay más preguntas. Pero sí, como te digo, estás obligado a responder las preguntas que salgan en el transcurso de la semana, que la gente vaya viendo. Sí, ha sido una introducción. Nosotros, Sí. la idea de estos talleres así es comenzar desde cero. Entonces, este ha sido el primer acercamiento que tenemos con Python. Ya veremos si Samuel nos quiere regalar otro momento un poco más avanzado, pero la idea que teníamos era presentarles a ustedes un poco de Python hoy y posiblemente ver ya la aplicación con Django, ¿no? Sí, Era así así que es. habíamos hablado, ¿no? Entonces hacer una aplicación o hacer un ejemplo ahí práctico con Django para que utilicemos entonces Python con lo que vimos hoy. ¿Y qué decís vos, Samuel? Según tu opinión, con lo que vimos hoy será así como, tal vez no suficiente, pues, pero sí como lo básico para que podamos empezar con Django. Sí, la verdad la idea de esta iniciación a Python era acercarlos a todos los fundamentos necesarios para poder entender Python. Entonces, era especialmente para eso. Correcto. Entonces nosotros vamos a ponernos de acuerdo con Samuel para ver si podemos, en qué fecha podemos hacer lo del taller con Django.
Entonces, Ujú. para que estén pendientes ahí, sigan a Samuel para que él se comprometa un poco más ahorita con el Twitter, porque parece que no le gustaba mucho el Twitter, pero ya está obligado a responderles, así que ya va a tener más actividad con el Twitter. Sí, así es. Sí, los talleres son domingos, nosotros tenemos ese horario ya quedó fijo. Los talleres son domingos, así que Gus JK, Otaku, no te preocupes que los domingos siempre a las 7 de la noche. Hora Nicaragua, creo que 8 p.m. Colombia y México. Entonces a esa hora siempre vamos a estar haciendo los talleres. Entonces, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Y esté pendiente porque en la semana vamos a hablar sobre los temas que valga la redundancia, vamos a hablar el sábado. Y también ver qué tema vamos a ver el domingo, qué taller vamos a ver el domingo. Así que estén pendientes, suscríbanse al canal para que vean cuando subamos los videos. Y nosotros estamos para compartir conocimiento, así que muchas gracias a ustedes, ayúdenos a difundir la iniciativa para que más y más personas puedan venir y compartir su conocimiento, así como Samuel, que están ahí escondidos y nadie sabe que tienen estos conocimientos. jQuery Mobile parte 2 está pendiente también con Ya Vallejo, él ya se comprometió y lo hizo públicamente con ustedes, así que eso va. Solo que estamos coordinándonos con ellos dos, pues ahorita que estamos pendientes. No queremos dejar que pase mucho tiempo para jQuery Mobile, porque ya vimos la primera parte, queremos ver la segunda parte, pero tampoco queremos dejar mucho tiempo que pase de Python para que miremos un poco de Django. Entonces, solo vamos a coordinarnos con Jan de Colombia, bueno, y también con Samuel también de Colombia, para ver en qué domingo le toca a quién. Entonces, gracias nuevamente y gracias Samuel, gracias por tu tiempo y espero que te quedes con nosotros aquí en la comunidad para seguir aprendiendo. Claro. Entonces, saludos a todos, gracias.